Buenos días para todos, Dios les bendiga. 7:46 de la mañana, 18 de septiembre del 2020. Nuevamente nos encontramos acá reunidos para reflexionar en estos tiempos de los que Dios nos ha convocado a la reflexión, nos ha convocado a buscar de su palabra. Y quería pedirles esta mañana que le pidamos al Señor que todo esto que hemos aprendido no quede solamente como en el intelecto, quede en unos tiempos más que se están haciendo en internet, sino que sea de verdad un tiempo que llegue a sus corazones, a sus vidas, que transforme las vidas por el poder del Espíritu Santo, no por lo que yo pueda hablar o decirles, porque podría ser cualquiera, podría ser otra persona, ¿sí? Pero es el Espíritu Santo el que nos habla a todos en estos tiempos, porque precisamente Él permitió, una de las cosas por las cuales Él ha permitido todo esto es para eso, para que le busquemos mientras Él pueda hacer allá. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos hable. Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos has regalado. Gracias por bendecirnos. Gracias por tu misericordia. Gracias por esta oportunidad que tenemos de presentarnos delante de ti, Señor. Yo te pido, Señor, en esta mañana que todos los que ven y escuchan este video, Señor, Padre Celestial, sean tocados por el poder de tu Espíritu y que tu palabra sea iluminada en sus vidas, Señor, que esta revelación especial que hemos recibido a través de tu palabra sea iluminada en sus mentes y corazones, que traiga convicción de pecado, justicia y juicio para arrepentimiento y salvación. Padre Santo, gracias, Señor, por los que se conectan, gracias por los que ven este video después. Gracias, Señor, Padre Santo, porque son tiempos de refrigerio, Señor, que tú traes a nuestras vidas, Señor. Que esta palabra nos confronte, nos exhorte y nos transforme. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuevamente, buenos días, saludos cordiales. Dios los bendiga. Vamos a continuar con nuestras reflexiones acerca de los 10 mandamientos. Hoy vamos a ver acerca del sexto mandamiento que se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 13. Éxodo capítulo 20, versículo 13. Este es muy sencillo de leer. Tiene solo 3 palabras. Dice, no cometas asesinato. O en otras versiones dice aún más sencilla, no mates. Entonces, muchos me van a decir aquí sí cumplimos el checklist. De las 10 cosas, aquí sí no nos pelamos. Disculpen. Aquí sí no fallamos, aquí sí nos pueden poner chulito de ok porque nosotros nunca hemos matado a nadie. ¿Quiere que le cuente algo? Todos, absolutamente todos, hemos incumplido este mandamiento. Y se lo voy a demostrar con otro pasaje de la Escritura, porque es el mismo Señor Jesucristo el que nos dice esto. Mateo capítulo 5. Si lo tengo aquí en impreso. Mateo capítulo 5, versículo 21. El contexto de este pasaje es Jesús en el monte. Es el conocido Sermón del Monte que está entre el capítulo 5 y el capítulo 7 de Mateo. También se encuentra en el Evangelio de Lucas, pero sobre todo el énfasis está en el Evangelio de Mateo. 3 capítulos en los cuales Jesús habla acerca de varios temas relacionados con la ley y con cosas que los judíos hacían y pensaban que estaban bien porque estaban acorde a la ley y no era así.
Y una de estas es el homicidio. Y con relación a esto, nos dice Jesús, estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados. Me reubico para quedar bien, por favor, me das bien parado. papel para que esté mi pececito así parado. Ahorita cuando termine acá, mi amor. Amaneció. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, versículo 21, capítulo 5 del Evangelio de Mateo. No mates, y todo el que mate quedará sujeto a juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Este pasaje nos habla de que no solamente es asesino aquel que mata físicamente, sino también aquel que ofende a aquel que odia a su hermano. Voy a poner aquí un paralelo de dos versiones para esto. Cuando se habla de que va a ser culpable de juicio, dice, de que será al juicio del tribunal, es que será culpable delante de Dios. El que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, dice la Reina Valera. En la Biblia de las Américas dice será reo. O sea, va a ser juzgado, no solamente por el hecho de matarlo físicamente, ¿sí? Sino también vamos a ser juzgados cuando nos enojamos contra otros, cuando les decimos necio, la palabra es raca, que era como estúpido, ¿sí? Que le diga idiota, imbécil, que lo trate mal. Vemos pues que cualquiera que odia a alguien en su corazón es culpable de la ley, porque es como si lo estuviera matando en su corazón. Jesús pone la vara más alta. No solamente es matar físicamente, porque si fuera por ese aspecto, la gran mayoría decimos, no, nosotros nunca hemos matado a alguien, ¿verdad? Pero Jesús llega y dice, no es solamente no matarlo físicamente. Cuando usted Cuando usted odia a otra persona, comete homicidio en su corazón.
cuando usted odia a otra persona, cuando usted lo insulta, cuando usted pelea con esa persona, cuando se enoja con ella, con ira, con violencia, ¿sí? Ha cometido homicidio en su corazón. En el fondo de su corazón es como si usted la estuviera matando. Y eso, amigos o amigas, nos hace culpables ante la ley por este sexto mandamiento. Se me perdió lo que iba a buscar, es acá. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos enojado con otras personas por cualquier cosa, lo que sea? Ay, pero es que fulanito me dijo, pero es que fulanito me insultó, es que no sé qué. Nosotros tenemos muchas razones para justificar nuestro enojo. Muchísimas razones tenemos para justificar el enojo, para justificar por qué me ofendí con otro, por qué tuve las reacciones que tuve, ¿sí? Pero eso no nos excusa ante Dios y su ley. No nos excusa del hecho de que somos hechos culpables por el sexto mandamiento. Somos reos, dice la palabra, reos del infierno de fuego. Somos merecedores del castigo. Somos merecedores del castigo. Porque realmente, cuando nosotros odiamos a otra persona, la estamos matando en nuestro corazón. Cuando odiamos a otra persona, cuando nos enojamos con otra persona, estamos matándola en nuestro corazón. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y eso es lo que nos muestra el Señor a través de este espejo, que es la ley. A través de este espejo, que es la ley. Me disculpan la lentitud un poquito, pero es que no tengo los pasajes aquí en físico, entonces mientras los busco. Primera de Juan 3:15. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino permanece, que en ningún asesino, perdón, permanece la vida eterna. Aquí en el contexto de este pasaje Juan está hablando del amor, que si tú de verdad dices amar a Cristo, tú amarás a tu hermano. Y vea cómo menciona esto. Que todo el que odia a su hermano es un asesino. Y los asesinos no van a heredar la vida eterna. Los asesinos no van a heredar la vida eterna. Pero tremendo es, todo el que odia a su hermano es un asesino. Tú no tendrías un arma para matarlo, pero si tú ya lo odias en tu corazón, estás incubando ese germen de asesinato. Así nunca lo toques. Así cuando tú odias a otra persona, cuando tú desprecias a otra persona, cuando tú te enojas con otra persona. Y ese es el estándar de la palabra. Y por eso nos distinguimos del mundo, porque nos amamos unos a los otros. En este mundo la gente se odia con una facilidad increíble. Usted me miró, ¿por qué me mira? ¿Qué le pasa? ¿Sí? ¿Qué me mira? ¿Qué tengo? Y ya de una vez se arma un conflicto. El ser humano es conflictivo por naturaleza. ¿Sí?
Desde la escritura lo vemos. ¿Cómo? Caín mató a su hermano, a su propia sangre. ¿Por qué? Por envidia. Lo mató por envidia. Porque las obras de Abel, como dice acá en Juan, precisamente eran obras justas. Y Caín eran obras malas, porque no hacía lo que era correcto delante del Señor, lo que el Señor le había mandado. Por eso, el mundo es un mundo asesino, es un mundo sanguinario, porque en nuestro corazón está incubado eso, está incubado ese odio hacia los demás y nos odiamos permanentemente, pero entre aquellos que conocen la palabra no debe ser así, y es lo que dice el Señor, ¿sí? Y por eso les muestra la ley primero para mostrar que nosotros no somos capaces y que necesitamos un Salvador para poder ser enseñados a amar a otros como Él nos amó. ¿Se da cuenta? Porque le dije al principio que usted podría pensar que con este sí salvaba el cheque y finalmente no lo salva. Póngase a pensar cuántas veces no ha peleado con su esposo o esposa, cuántas veces no ha peleado con un vecino, con sus compañeros de trabajo, en la calle, haciendo una fila, en un banco. Eso le estoy poniendo unos ejemplos en los cuales, en mi caso, me declaro culpable. Yo he perdido la paciencia y he peleado con personas al teléfono, en una compra. Y se ha tenido usted que topar con personas con una mala actitud. Y usted al final termina peleando con esas personas. Empieza a incubar un odio en su corazón, cierto odio en su corazón. Y discute con ellas. Ahí está siendo culpable del sexto mandamiento. Porque al incubar esa ira, al dejarse llevar por esa ira, insultar a otra persona o pelear con esa persona, usted está siendo un asesino. Se iguala a un asesino. Esto nos pone a reflexionar y nos cuestiona y nos confronta acerca de lo que somos, amigos, amigas. Piénselo, todos hemos sido así alguna vez. Hasta el más paciente yo creo que en algún momento puede que de pronto no haya discutido con esa persona, pero por dentro arde de ira. Porque alguien le hizo algo pues, y por no pelear no dice nada. Por no pelear exteriormente, pero por dentro está, uy, pues que se la guardo, se la guardo. Ese se la guardo es odio. Y ese se lo guardo es matar a las personas. En nuestro corazón. Y es asesino, como dice Juan en su carta. ¿Quién ha sido asesino? A la luz de las escrituras, me declaro culpable. ¿Y usted? Si el Espíritu Santo le permitió comprender este pasaje, usted levantará la mano como yo. Somos reos de muerte a la luz de la ley. Pero gracias sean dadas a Dios por Jesús. Gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor y Salvador, quien es el que nos libra de este cuerpo de muerte, como dice la Escritura. Como dice la Escritura. Romanos capítulo 7. Y termino con esto, para traer esperanza a nuestro corazón. Porque cuando vemos todo esto decimos, bueno, pero ¿hay qué? Si soy culpable de todo esto, entonces ¿yo qué hago?
Dice Pablo, voy a leer desde el versículo, hablando de la ley, desde el versículo 9. Es más, desde el 7. ¿Qué concluiremos? Que la ley es pecado de ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Eso es lo que estamos viendo. La ley nos está revelando lo malo que es el pecado y lo malos que somos, ¿sí? A causa del pecado. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Eso es lo que nos revela la ley. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No somos capaces de hacer lo bueno. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable, o como dice la Reina Valera, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Pero mire la esperanza tan maravillosa que dice el versículo 25. Gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Y el capítulo 8, versículo 1 dice, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. La ley nos conduce a Cristo y Cristo es quien nos liberta del pecado, es el único. Gracias sean a Dios por Jesucristo. Amigo o amiga, si tú estás siendo confrontado por eso que estamos viendo, te digo algo, solo en Jesús está la respuesta. Solo en Jesús tenemos salvación y vida eterna. Solo en Jesús tenemos la esperanza de ser liberados de este cuerpo de muerte. Solo en Jesús podemos tener esa redención y esa vida eterna, y solo por medio de Él y el accionar del Espíritu Santo podemos vivir una vida diferente. Pero es necesario que seamos expuestos a esta ley para mostrarnos que no somos perfectos como nosotros creíamos que éramos o como creemos que somos, sino que al contrario somos delante de Dios, somos aborrecibles.
Porque hasta las cosas más triviales constituyen pecado contra Dios. Como esto, ¿usted había pensado alguna vez que enojarse contra otra persona era equivalente a ser un asesino? Vea, y Jesús lo dijo. No solamente es no matar, porque entonces pues sale la frase que todo el mundo dice, es que yo no mato, yo no robo y ya. Y estoy bien. Claro, pero ¿cuántas veces se ha enojado usted con otras personas y ha discutido y ha peleado y ha perdido los estribos? O se ha quedado callado almacenando rencor y después se las cobra o se le echa en cara 20 años después. La otra persona le hizo alguna maldad en la vida y usted no perdonó, sino se quedó con eso y se la echa en cara 20 años después cuando ya la otra persona tal vez ni se acuerda qué fue lo que le hizo. Pero usted la guardó y la incubó y se quedó con ella y peinando ese pecado, ese odio, ese rencor. Todos hemos sido culpables de ello y al hacer eso somos asesinos. Asesinos. Ay, qué tan duro lo que usted está diciendo. No lo digo yo, lo dice la palabra, lo dijo el Señor. Amigos, amigas, lo que nos muestra la Escritura, lo que nos muestra la ley, es que usted y yo no somos capaces de acercarnos de manera correcta a Dios. Y que si lo queremos hacer por nuestras fuerzas, vamos a perder y somos culpables. Ya lo hemos visto en que no adoramos a Dios, no le damos gloria, le damos gloria a otras cosas, somos aborrecedores de nuestros padres y ahora también nos muestra el Señor que somos asesinos, porque odiamos a los otros y no tenemos el amor que solamente Cristo nos puede dar, ese amor para amar a las personas como Dios las ama. Porque el amor lo implanta es Dios, porque Dios es amor. Por eso mi invitación en esta mañana, amigo, amiga que me escucha, es a que meditemos en esto y clamemos al Señor por su misericordia, para que podamos ver a este Salvador que nos trae libertad del pecado y nos enseña a andar en las buenas obras que debemos andar. Bendiciones para todos, feliz fin de semana, nos encontramos el lunes con el favor del Señor en estas reflexiones en casa. Hasta luego.